en su capítulo 5. Libro de San Juan en su capítulo 5, y vamos a leer los primeros versículos. ¿Lo tenemos? Dice el capítulo 5, versículo 1 del libro de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, y ustedes no me decían nada. Versículo 3, solo le di vuelta y me pasó 2. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vamos a hacer una oración. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy en este hermoso momento por la oportunidad que nos da de poder escuchar el consejo de tu palabra. Pido, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo que nos pueda hablar en esta mañana. Pedimos también, oh Dios, por la salud de nuestro hermano Wilfredo Sánchez. Sabemos, oh Dios, que tú estás presente, oh Dios, siempre en nuestras vidas. Solamente pedimos que sea tu perfecta voluntad obrando en las vidas de cada uno de nosotros. Señor, que cada uno de mis hermanos puedan comprenderme, oh Dios, y entenderme, y que puedan llevarse algo de ti en esta hermosa mañana. Que la gloria sea siempre para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense que ya días o meses, por decirlo así, quería hablar acerca de este capítulo. Pero como nuestro hermano Will está enseñando los días domingo por la tarde el libro de San Juan, me detuve y no lo había querido hacer, pero pues Dios puso en mi corazón hablar acerca de este capítulo. Y obviamente si usted viene los domingos por la tarde, ya prácticamente el hermano Will va a hablar acerca de este capítulo y pues vamos a tener una mayor información tanto como de él como de parte mía, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle de que usted sabrá lo que pasó el día de ayer y casi hoy, ¿verdad? Aquí en nuestro querido San Miguel, ¿verdad? Estuvo de fiesta. Pero déjeme decirle, hermanos, de que le hago una pregunta. ¿Cómo cree usted que pueda estar esas personas en este momento? Tal vez no todos, pero en lo general, pues estas personas van porque, quieras o no, en el ser humano hay un vacío dentro de nosotros que queremos llenar con alguna fiesta, comprando en el viernes negro, ¿verdad? Saliendo a vacacionar, que no es malo, pero es porque pues en el ser humano hay algo que cada uno de nosotros tenemos, que obviamente pues debemos de entender que nosotros vivimos en un mundo que no está completo, está un mundo que es imperfecto. ¿Por qué? Porque los que vivimos en el mundo somos imperfectos. De hecho, pues usted y yo sabemos de que tenemos un mundo caído, porque cada uno de nosotros somos pecadores y tenemos una raza caída ante un Dios justo. Pero también hay un mundo, hermanos, que, y vuelvo a repetir, que es imperfecto, pero en algún momento demanda perfección.
También tenemos un mundo contaminado de muchas formas, ¿verdad? Contaminación ambiental, pero no me va a decir usted que en algún momento habemos personas que realmente hay una frase, hay una palabra, por decirlo así, que le llamamos tóxico. Y dice, ya vino ya como que arruinó el ambiente, ¿verdad? Entonces, quieras o no, pues es así el día a día del ser humano. Y déjeme decirle de que obviamente esto pasa porque allá cuando nuestro hermano Adán pecó, pues Dios también maldijo a la tierra, ¿verdad? Maldijo a la tierra, ¿verdad? Y es más, Pablo decía a los hermanos de Roma, en Romanos 8:22, dice, porque sabemos que toda la creación, o sea, todo el mundo, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, fíjense que le traigo esto porque al final, pues, como le digo, vivimos en un mundo bien tóxico, vivimos afanados, vivimos enfermos y de hecho, pues, el hermano Willy está enfermo y creería que muchas personas en nuestro diario vivir estamos enfermos o ya pasamos una enfermedad, ¿verdad? Y hoy en día, por decirlo así, leía algo que decía que, o para usted cree que la salud hoy en día es muy importante. ¿Cree usted? Sí, ¿verdad? La salud es lo más importante. Y usted sabe de que hay personas que tienen dinero, pero no tienen salud. Hay un dicho, por decirlo así, que a veces cuando uno es joven, quiere tener dinero, quiere poder salir a vacacionar, pero como no hay dinero, no sale, ¿verdad? Pero está joven. Pero a medida van pasando los años, llega a momento de que puede tener dinero, pero como quiere tener más, no tiene tiempo. Pero van pasando los años, llega un momento de que tiene dinero y tiene tiempo, pero no tiene fuerza, no tiene salud. De hecho, yo le decía a una persona, mira, ¿por qué no salís a vacacionar? Y me decía, sí, lo que pasa me dice que yo no puedo. Y usted podría conocer personas que no pueden darse una vida así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque hay otras frases que son muy importantes. La vida es corta. La vida es corta, hermanos. Si 70, 80 años por una eternidad, que Dios ha puesto eternidad en el ser humano, obviamente no es nada. Por eso es que la Biblia dice que nuestra vida es como la neblina, que por un momento está y de repente ya no está. Y esto hablándole de 80 años. Entonces, la vida es corta. Pero otra cosa también es que la muerte es segura. ¿Por qué vamos a morir? Porque ya lo explicó el hermano. O sea, obviamente, pues, como somos pecadores, debemos de morir. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comieres del fruto prohibido, de ciertamente morirás. Murió o iba a morir físicamente y murió espiritualmente. Entonces, hasta ahí creo que cada uno de nosotros estamos conscientes de que la vida es corta, la muerte es segura, pero el pecado es la causa. El pecado es la raíz de nuestras enfermedades. El pecado es la raíz de todo lo que en algún momento nos pasa. Obviamente, pues debemos de entender o debemos de saber de que obviamente también nuestras decisiones va a ser el resultado de lo que somos hoy en día o el día de mañana. Pero también las buenas noticias es que Jesucristo es la cura al pecado.
Entonces, le quiero decir, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Jesucristo es la cura. Hoy en día, las personas tratamos de buscar afuera, por decirlo así, en divertirnos, en fiesta, para poder divagar o para poder en algún momento olvidar estas cosas. Y decía un salmista, y esto es lo que muchas veces las personas hacen, mire, en lugar de tratar solo los síntomas de una enfermedad, o sea, muchas veces nosotros tratamos que aliviar el dolor. Y es lo que el mundo hace, nos da distracciones, nos pone entretenimiento, como para poder llenar aquel vacío que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Obviamente él nos trata, no la enfermedad, sino que solamente quiere aliviar los síntomas del pecado, que no se puede curar, ¿verdad? En cambio, dice, se debe abordar la causa subyacente, o sea, se debe de tratar la raíz de la enfermedad para lograr una curación verdadera y duradera. Gabriela ha estado enferma por su trabajo, pues ella lo que hace es tomarse una acetaminofén. Así dicen, va, acetaminofén. Acetaminofén, dice por ahí un reel, ¿verdad? Medio se compone, pero de ahí se toma una Panadol, de ahí una Palagrip, y así. Ella va saltando, así ha estado ella. Pero ella no trataba la raíz de su enfermedad, porque le estaban dando fiebre. Entonces, ¿qué debe de hacer ella? Ella debe ir al médico y el médico le va a recetar y le recetó antibiótico para tratar la garganta. Mientras, solamente 3-4 horas se aliviaba y posteriormente volvía. Entonces, así es el mundo, hermanos. El mundo busca diversión para poder sentirse bien o creer que tiene paz en su corazón, pero una vez que llega a su casa, no encuentra la paz. Por eso muchas personas no llegan a las casas. Ahora, y decía un salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, vamos a tener esas aflicciones, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero el salmista dice, nos librará Jehová. Pero hay algo, o hay una enfermedad, y a raíz de lo que leímos, en una ocasión Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en qué? Esa es una enfermedad, hermanos, que muchas veces la pasamos desapercibido. Y no nos interesa, nos preocupamos muchas veces por las enfermedades como una gripe, como algo, una operación que usted quiera realizarse o que debe de someterse. Recuerdo que había un hermano en Cristo, él no era de ir a jugar pelota. En una ocasión él decidió ir a jugar y pues él fue bien suertudo, o era suertudo, o es todavía, hemos dicho. Le pegaron un pelotazo aquí en el estómago y le hizo una fisura en el intestino del pelotazo. Primera vez que iba y lo golpearon y salió con fisura en el intestino. ¿Qué tuvieron que hacer? Rajarlo, ¿verdad? Posteriormente le diagnostican cáncer. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues este hermano se sometió a la quimio, gracias a Dios, él salió adelante. Pero él decía, desde un principio, él decía, yo sé que Dios me va a sanar. Pero no era de la forma religiosa, porque él decía, si yo llego a morir,
Cuando yo abra mis ojos, cuando yo cierre mis ojos y muera acá, yo voy a abrir los ojos en el cielo y yo voy a estar sano. Entonces Dios me va a sanar, Dios me ha sanado, decía él, así él. Y obviamente, pues gracias a Dios, pues con la quimio, pues su cáncer desapareció. Ahora, ¿qué tipo de enfermedad le preocupa a usted? ¿O qué tipo de enfermedad nos preocupa? Este es el tema de esta hermosa mañana. Y aquí pues había algunas enfermedades, pero al final le digo, muchas veces nos preocupamos por eso, pero hay una enfermedad que es la enfermedad espiritual con la cual muchas veces no nos preocupamos. Pero alguien podría decir, mira hermano, pero yo esa enfermedad ya fui sanado, yo ya fui restaurado, pero ¿qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de nuestras amistades? ¿Qué hay de aquellas personas que decimos que amamos, pero que realmente no las amamos? Y aquí tenemos lo que es el texto de Juan. Déjeme decirle de que este libro es bien importante y quiero señalar algo. Juan, el apóstol que escribe esta carta, él quiere instruirnos, él quiere algo muy importante y creo que lo traigo aquí. Usted lo puede ver en Juan capítulo 20, del 30 al 31, él da el propósito. ¿Por qué escribió este libro? Y Juan dice, hablando acerca de Jesús, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, en el libro que él escribió. Pero estas, ¿cuáles son estas? Las que había hablado anteriormente. Es una la que vamos a ver hoy, la del paralítico. Esta se ha escrito para ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, ¿qué dice? Tengas vida eterna. O sea, ese es el propósito de Juan, escribir esto para que usted pueda ver que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios hecho en carne, para poder morir en una cruz y pagar el precio de todos nuestros pecados, para tomar mi lugar, para tomar su lugar en esa cruz. Y que si usted cree esa verdad, dice Juan, usted tendrá vida eterna. Y él habla y él va a narrar estas señales. Déjeme decirle de que nosotros vemos que son milagros, porque vamos a hablar de un paralítico que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante este hombre fue restaurado, tomó su lecho y caminó. Y usted dirá, y las personas que estaban ahí decían, es un milagro. Pero Juan, déjeme decirle que Juan dice que son señales, porque el milagro es solamente para la persona en sí. Pero cuando hablamos que es una señal, es algo que quiere Juan manifestar. Es una señal, es una manifestación de poder que nos apunta a una realidad espiritual y que es más valiosa que el milagro que se ha realizado. ¿Recuerda usted cuántas señales dijo el hermano Will que había en el libro de Juan? Los que vienen por la tarde sabrán. ¿Cuántas señales dijo el hermano Will? 7. Sería bueno que la aprendieran. Número 1, la primera señal fue que Dios convirtió, o Jesucristo convirtió el agua en
en vino. ¿Y qué significaba? ¿Cuál era la señal? Eso es que la salvación es por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la redención. La segunda señal es que sana al hijo de un hombre gentil, un oficial romano, que todavía no lo ha enseñado el hermano Will, pero llega este hombre a decirle: maestro, tengo un criado que está enfermo. Y Jesús le dijo: vete. Y él dice que tomó la hora, y cuando se presentó y le dijeron que ya estaba sano. Y esto significa que la salvación es por fe, únicamente. Y que si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y como decía el hermano, usted debe de creerlo también. Todos deberíamos de creer, porque Jesús es Dios y Jesús no puede mentir. La Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tercera señal, sana a un paralítico, la que vamos a ver. Y esto significa que la salvación es por la gracia de Dios. Vamos a ver más adelante cuántas personas habían ahí. Dice que habían multitudes, pero Jesús se dirigió a una persona paralítica. ¿Qué había en ese hombre? Nada. La salvación es por la gracia de Dios. Si usted ha sido salvo, si yo he sido salvo, debemos de recordar que es por gracia. Dios no ha visto nada en usted. Lo único que pudo ver es que usted estaba muerto y que usted le había ofendido y que usted y yo merecíamos el lago de fuego. La cuarta señal es el alimento a las 5,000 personas. La señal es que la realidad es que Cristo es el pan de vida y que sacia esa sed, que sacia esa hambre que el mundo no tiene y que busca fuera de él. La quinta señal es que calma la tempestad o la tormenta. Y dice la Biblia que cuando Jesús automáticamente se sube a la barca, dice que la tempestad menguó. Cuando usted cree en el Evangelio, dice la Biblia que usted tiene paz para con Dios. Usted ya no es su enemigo. Usted ya no es un alejado, sino que usted es un hijo de Dios, salvo por fe. Hoy tiene la paz de Dios, tiene paz con Dios. Hoy puede tener usted una relación íntima con su Salvador. Y Él nos dice a través de las Escrituras que pues nos acerquemos, usted y yo, todos, si somos hijos, confiadamente ante su trono celestial para exaltar el nombre de Dios. ¿Para beneficiarse Dios de nuestra adoración? No, sino que dice que es para encontrar el oportuno socorro. Si usted está angustiado, si usted está necesitado, acérquese a Dios, clámele a Él, converse con Él. Jesús está tocando la puerta de su corazón. Él quiere cenar con usted, Él quiere cenar con nosotros, Él quiere dialogar. Pero vivimos vidas muy afanadas, vivimos vidas muy saturadas, donde, Señor, tú sabes cómo me ha pasado este día y te doy gracias por todo, amén. Y en las decisiones que tomamos o que hacemos, pues no lo tomamos en cuenta. Dirigimos nuestra propia vida a nuestras anchas. Y cuando nos va mal, clamamos a Dios. Rápidamente en el versículo 1 dice: después
de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Obviamente, pues, aquí está hablando lo que pasó en el capítulo 4. ¿Qué había pasado en el capítulo 4? Bueno, Jesús visitó a los samaritanos, fue a la región de Samaria y conversó con una mujer pecadora, ¿verdad? Una que, pues, ante los ojos de la sociedad no era muy bien vista. ¿Por qué? Porque 5 maridos había tenido y el sexto que tenía tampoco no era de ella. Pero usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Qué había pasado? También había sanado al hijo de este oficial que estaba a punto de morir. Y Jesús vuelve a Jerusalén, aquí dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sabemos que Jesús como judío, él debía de asistir a las fiestas que tenían los judíos, porque dice la Biblia que él no cometió ningún pecado. Y él tenía que someterse a las reglas como judío. Y dice el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aquí hay una fotografía, es lo que es Jerusalén, está rodeada por muros. Y en diferentes sectores hay unas puertas que obviamente tienen su nombre, ¿verdad? Juan relata que en esta ocasión dice que es cerca de las puertas de las ovejas. Se le llamaba así porque esa puerta estaba próximamente al templo. Y como a los judíos se les había demandado que debían de sacrificar un cordero, entonces las ovejas entraban ahí. O sea, era ese lugar, usted iba a ver mucho ganado, iba a decir, muchas ovejas. Traigo también esta ilustración, esta foto. Aquí podemos ver cómo era la ciudad. Y aquí está lo que era la puerta de las ovejas. Y aquí está el templo. Entonces, menciona que cerca de la puerta de las ovejas habían 5 pórticos. La fotografía está así, ¿verdad? Podríamos decir que es acá. Ahí había un estanque. Y dice que eran 5 pórticos. ¿Sabemos lo que son pórticos? ¿Quién sabe que no es pórtico? Ahí enfrente de la cancha Álvarez, ahí hay un pórtico que ya está cayendo. Por decirlo así, así donde está el hermano Denis con su segundo, con el doble de él, el doble en todo, ¿verdad? Entonces es un espacio, ahí se le llaman pórtico, ¿verdad? Entonces, habían cinco, y dice la escritura que había vamos a regresar, dice, un estanque, o sea, había una poza. De hecho, se cree que esta poza era alimentada de unas aguas y en algún momento traía algunos minerales, traía algunas cosas que la gente consideraba de que eran aguas que podían sanarle, ¿verdad? ¿Alguna vez te le han dicho, mira, para que te quite esa picazón, andate al mar? Y cuando usted viene del mar, viene más salado de lo que se fue. Entonces, quieras o no, puede ser que sea cierto, porque las personas dicen de que la sal en algún momento puede hacer algún efecto en esa picazón, ¿verdad? Entonces, igualmente, pues, la Biblia menciona de este estanque,
y se llama Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Y del versículo 3 dice, en esto yacía, o sea, en los 5 pórticos, en esto yacía una multitud de enfermos. El apóstol Juan narra y dice, habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, o sea, no solamente uno, habían varios que esperaban el movimiento del agua. O sea, era una afluencia de enfermos ahí queriendo ser sanado y restaurado. Pero recuerde que estamos hablando de que estas son enfermedades físicas, pero hay una enfermedad espiritual y hemos dicho que es el pecado. Pablo le decía a esta iglesia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como aquellas personas cojas, paralíticas y de cualquier enfermedad que estaban separados de todas estas personas y estaban esperando ser sanados por el movimiento de un agua, así está también la humanidad. Está separado de Dios. Están no enfermos, sino que la Biblia dice que están muertos espiritualmente. Ahora, ¿por qué pasaban ahí? Bueno, dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Con esto, hermanos, hay muchas personas que obviamente creen de que este era como misticismo que se había creado, que era algo que en algún momento no se daba, el milagro, pero que la bola se había hecho tan grande de que la gente lo creía. Quiero comentar, y a veces los ejemplos son de mi familia o de mi hogar, porque no conozco lo suyo, ¿verdad? Y si podría conocerlo, y lo digo, podría ofender. Pero, por ejemplo, Leslie, si ella tiene dolor de cabeza, si se toma una Dolofin, se le quita, pero así, sí. ¿Por qué? Porque ella dice, le duele la cabeza, dame una Dolofin, se la toma y se le quita. Porque hay personas que hay enfermedades como psicológicas. Entonces, teniendo en cuenta, yo sé que la palabra de Dios es verdad, y Juan, él decía, y él narra, él está narrando, él dice, mire, porque un ángel descendía, obviamente no veían, sino que cuando veían que el agua se movía, ahorita está el ángel acá, y se tiraban toda la poza. Pero el primero que se zambullía era, dice la Biblia, que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Se llamaba el estanque de Betesda, casa de misericordia. Pero ¿creería usted que en ese momento era una casa de misericordia? Si habían personas paralíticas, habían personas cojas, ¿cree que las personas podían decir, tírate vos primero, ahí, voy a tener misericordia, tírate vos? No, ahí era la ley del más fuerte con las personas más débiles. Pero Juan dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba
enfermo. O sea, toda una vida. Creo que algunos de ustedes, creo que ni han llegado a esa edad. Y dicen, puchica, esta vida que tengo, qué dura es. Este hombre tenía 38 años. No de vida, de estar enfermo, dice. No sabemos si nació paralítico, no sabemos si trabajando quedó paralítico. Pero Juan dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pero Jesús, que es Dios, dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínense, vimos de que había una gran multitud de enfermos, una multitud de personas, y Jesús se dirigió a un paralítico y le dice, bueno, se acercó por los años que tenía y le dice, ¿quieres ser sano? Y si a usted le hubieran preguntado, si Jesús le dijera, ¿quieres ser sano? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted? No, mejor la hermana Rosy, yo creo que ella necesita más que yo, Señor. Sanala a ella. No, ¿verdad? Pero Jesús nos pregunta, ¿quieres ser salvo? Hermano, yo ya soy salvo, pero usted puede transmitir esa pregunta a su familia, una vez más, a sus vecinos. Me caen mal, pero el mandamiento es que vayamos y que le prediquemos o que le anunciemos esa palabra de salvación. Pero ¿qué necesito para ser salvo? Una mirada de fe. Una mirada de fe. Y Jesús, una vez más, que es Dios y que no miente, le dijo al maestro de Israel en su momento, le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea que levantado con un fin, con un propósito, el mismo propósito que dice el apóstol Juan. Y Jesús dice en el versículo 15, para que todo aquel que en él cree, Dios dice que no se va a perder, más tendrá vida eterna. ¿Lo cree usted? Pero se quedará usted solamente con eso maravilloso, solamente usted mismo. Versículo 7, el paralítico le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. La pregunta era tan sencilla, hermanos, que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué tenía que haber dicho él? Sí, pero él quería que obrara. Él quería que alguien le ayudara. Y en la Biblia nos relata, ¿no?, claramente de que la salvación es por gracia. No es por obra, porque Dios nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Si fuese así, usted y yo nos estuviéramos jactando. Mire los que estamos acá y mire los que no han venido. Oh, si a nosotros ya casi nos abren la puerta, ¿verdad? Que ellos vienen más atrás. A la pregunta, hermanos, ¿quieres ser sano? El hombre le dijo, Señor,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús es Dios, la salvación es de Él. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Usted va a leer y usted va a ver de que por haber sanado a este paralítico se le armó un gran pleito a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si Jesús lo dice, este hombre fue levantado. Así como lo dijo Pedro también. Pedro le dijo a aquel cojo: no tengo plata. Y no oraba, fíjese. Pedro no oraba. Ni oro, dijo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. O sea, con la obra de Cristo en la cruz, si usted está muerto, usted puede vivir el día de hoy. En una ocasión, Jesús le dijo a una persona: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Es más, Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, cuando vemos a estas personas, cuando vemos y nos podemos imaginar cojos, ciegos, paralítico, no sé qué otro tipo de enfermedad, con úlcera, y un paralítico fue levantado, un paralítico fue restaurado. Se me venía a la mente este párrafo que le decía Pablo a una iglesia en la que hemos estado hablando, una iglesia pleitista, una iglesia carnal, una iglesia niños espiritualmente. Pero Pablo le dice a estos hermanos, le dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, le decía Pablo a la iglesia de Corintios, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, le estaba diciendo, ustedes eran necios. Lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, una vez más, de que nadie se jacte en su presencia. O sea, si usted y yo somos hijos de Dios, es pura gracia. Porque Dios no vio nada bueno en usted, mucho menos en mí. Y esta era una parte de Pablo hablándole a estos hermanitos. Pero ¿realmente cree usted que también esas palabras se nos pueden aplicar a cada uno de nosotros? Como la iglesia de la Jerusalén.
¿Es usted débil? ¿Es usted lo vil del mundo? ¿O era lo vil del mundo? Pero es bueno recordar nuestra posición anterior para que haya un plus para seguir adelante. Entonces, estas palabras nos recuerda el Señor a la iglesia de la Jerusalén. ¿Conoce a estos hermanos? Debemos de recordar, hermanos, que por gracia ha sido usted salvo. Por gracia he sido salvo yo. Y es por medio de la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No es algo que usted haya hecho, no es algo que yo deje de hacer. Es un regalo de parte de Dios. No es un premio, es una dádiva. Y Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo también decía, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si usted ha sido salvo, hermanos, si yo he sido salvo, ha sido por la gracia de Dios. Ha sido por lo que Cristo hizo, no por lo que yo haya hecho. Es más, a pesar de lo que hago, a pesar de lo que soy, Él me salvó. ¿Por qué? Porque Él me ha declarado justo. Porque Él le ha declarado a usted justo. Porque alguien le sustituyó. Porque alguien me sustituyó. Porque alguien estuvo en el lugar que yo debía de estar. Él tomó mi lugar. Él tomó su lugar. Él cargó el pecado mío y el suyo. Y debemos de recordar lo que Jesús mismo dijo en el versículo 15 del capítulo 3 de Juan. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ahí continúa hablando Jesús y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esa es la manera grande o es la expresión más grande de Dios. Entregar a su Hijo unigénito. Y en muchas ocasiones se nos ha aquí puesto el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar un hijo por una persona asesina? Por alguien que usted no conoce. Creería que nadie. Pero Dios mostró ese amor que envió a su Hijo unigénito. Y una vez más, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús sigue hablando y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y el 18 dice, el que en Él cree, si usted ha creído, no es condenado. Pero si usted no cree, mala noticia. La Biblia dice, Jesucristo dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué es pecador? ¿Porque se porta mal? ¿Porque es infiel? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar.
Padre y Dios que estás en el cielo, gracias, oh Dios, por